Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Encrucijadas. Iniciamos. Gawain abrió los ojos y se despertó empapado en sudor, tendido sobre el modesto jergón. El sueño había sido tan vívido, tan lúcido, que el caballero tardó todavía unos instantes en tomar conciencia de dónde se encontraba. Poco a poco sus ojos fueron haciéndose a la oscuridad de la cabaña y pudo reconocer en los cuerpos que dormían a su lado los de su hermano menor Gaeriet y su primo Ivaín. Afuera, el viento rugía con fuerza, sacudiendo el frágil armazón de la construcción. A su alrededor, el agua de las innumerables goteras repiqueteaban contra el cobre de las ollas y casos que, repartidos por todo el espacio, recogían la lluvia que se filtraba a través de la maltrecha techumbre de paja y tablillas. Gawain rememoró entonces la larga jornada de marcha bajo la lluvia y a la pareja de campesinos que les habían brindado cobijo cuando, cercana ya la noche, habían llamado a la puerta de su humilde granja. 10 días hacía ya que los tres habían partido de Camelot en compañía del resto de los caballeros de la mesa redonda en busca del Santo Grial y las sagradas reliquias de Cristo, la más alta empresa que jamás hubiera cometido caballero alguno sobre la faz de la tierra. En la retina y los corazones de todos ellos todavía reverbaba la cálida imagen fulgente del sagrado cáliz, tal y como se les había parecido durante el banquete de Pentecostés en el castillo del rey Arturo, la noche en que, tras asistir boquiabiertos al prodigio, se habían juramentado para no descansar hasta hallarlo. El monarca había escoltado a los expedicionarios en su salida durante un trecho hasta la cercana fortaleza de Agán, donde los caballeros habían banqueteado y pernoctado juntos por última vez. Después partieron solos o en grupos reducidos con el propósito de cubrir el mayor terreno posible en sus pesquisas. No hacia Arturo, quien se había visto obligado a regresar a una corte ahora vacía, donde seguían aguardándolo sus obligaciones como gobernante. Lo había hecho cabizbajo y con el corazón desgarrado por ver partir a los más leales y amados de sus súbditos y no poder unirse a ellos en tamaña aventura. Quién sabe si tal vez la última. Días llevaba el sobrino de Arturo, hijo de su hermanastra Morgause y del difunto rey Lot, cabalgó bajo un cielo plomizo junto a sus dos compañeros sin hallar la menor pista de las santas reliquias. En su avance hacia el norte y hacia el corazón de la isla, la senda se iba tornando cada vez más empinada y tortuosa, a menudo que las praderas y suaves lomas meridionales se encrespaban y dejaban paso a un relieve más accidentado y boscoso, como si el terreno
y la propia naturaleza se empeñaran en oponer una resistencia creciente apenas velada a su búsqueda. Tampoco aquella noche sus anfitriones habían podido proporcionarle pista alguna. Cuando Gawain les refirió el prodigio del que habían sido testigos y el propósito de su viaje, los dos campesinos escuchaban en silencio, casi con indiferencia, el relato del caballero. Ambos parecían sumidos en una insondable tristeza, un pesar que semejaba alejarlos de todo y de todos, condenándolos al mutismo. Al concluir Gawain su relato y preguntarles si sabían algo que pudiera ayudarlos, el granjero negó con la cabeza. Estamos al tanto de vuestra noble empresa. Hace tan solo unos días un caballero pasó por aquí preguntando lo mismo. Dijo, cabalgaba deprisa e iba también camino del norte. Cuentan que ahí la tierra ha comenzado a pudrirse, mas nada sabemos sobre las santas reliquias y nada pudimos decirle. Vaya, parece que se nos han adelantado, dijo Ivaín, antes de dar un largo trago a su jarra. Así es, parte de nosotros emprendió el viaje directamente hacia las regiones septentrionales, dijo Gawain, para ver con sus propios ojos el mal del que habláis y prestar ayuda a las gentes de los territorios afectados. Con todo, es nuestra esperanza que el hallazgo del Grial permita también sanar la tierra enferma. Por eso se hace aún más perentorio encontrarlo. Comprendo la importancia de vuestra búsqueda, mas lamento no poder seros de ayuda, dijo el campesino. Gracias, en todo caso, por vuestra hospitalidad, respondió Gawain con una leve inclinación de cabeza. El resto de la cena había transcurrido en silencio, quebrado tan solo por el clamor del aguacero y de las goteras que repiqueteaban insanamente contra los recipientes metálicos. Antes de retirarse a descansar, sin embargo, Gawain no pudo evitar preguntar a sus anfitriones a qué se debía su pesadumbre y su soledad, y si nadie los asistía en las faenas del campo. Era una forma cortés de preguntarles si no tienen hijos. No más hubo formulado su pregunta, la mujer sollozó y ocultó su rostro en un pañuelo, tratando en vano de reprimir el llanto. ¿Qué os aflige, buena mujer?, dijo Gawain, compadeciéndose de ella. De buen grado os ayudaremos si está en nuestra mano hacerlo. La campesina miró a Gawain con los ojos empañados y pareció vacilar. Wulfrún, la amonestó quedamente su esposo, no molestes a estos nobles señores con nuestras cuitas. Pero Wulfrún siguió mirando al caballero con ojos implorantes y éste insistió. Hablad, os lo ruego, dijo posando la mano sobre su brazo tembloroso. Teníamos 3 hijos, un varón fuerte como un roble y 2 hijas tan hermosas como el sol, pero se marcharon a tiempo para no regresar jamás. Una prima suya escribió desde un feudo a una semana de camino hacia el noroeste, desde la casa noble en que servía, contando que precisaban 2 doncellas. Mis hijas partieron sin dudarlo, pues la miseria y el hambre nos acosaban. Su hermano las acompañó para protegerlas durante el largo viaje, pero nunca llegaron a su destino ni volvimos a saber de ellos. La voz de la mujer se quebró y el llanto volvió a sobrecogerlas, de modo que fue su esposo quien hubo de continuar. Cuando partí en su busca a principios del año pasado, no hallé rastro de su paradero.
Solo tras mucho indagar y preguntar, averigüé que una de las heredades que habían de atravesar el ducado de Linor se había tornado un territorio peligroso. Se contaba que otros viajeros habían desaparecido al adentrarse en aquellos predios o en sus cercanías, sin dejar rastro. Es una zona de espesas nieblas. Los rumores hablaban de asaltadores y asesinos. Me llegué hasta ahí, pero los aldeanos del valle fueron huraños y hostiles, y nadie quiso responder a mis preguntas. Muchas casas parecían abandonadas. Nada pude averiguar a ciencia cierta. No tenía ya recursos con lo que prolongar mi sustento, ni podía dejar la granja desatendida durante más tiempo. Así pues, regresé aquí, junto a mi mujer, con las manos vacías. Los ojos del campesino también se humedecieron y dos lágrimas como puños surcaron sus mejillas antes de enjuagárselas a toda prisa, algo avergonzado, con su mano curtida y callosa. Es en verdad una historia triste y dolorosa, dijo Gawain, y todos permanecieron callados unos instantes. El silencio no tardó en espesarse. Los caballeros sabían que, en cualquier otra circunstancia, su condición y sus votos los habrían obligado a prestar ayuda a aquella pareja de campesinos desamparados, pero al igual que el resto de los miembros de la mesa redonda, los tres habían prestado juramento de no descansar hasta encontrar el sagrado cáliz. El tiempo corría en su contra, pues la enfermedad que había comenzado a aquejar a las tierras del norte hacía un par de años empezaba a extenderse peligrosamente hacia el sur. Además, ¿qué garantía había de que aquellos tres infelices siguieran con vida? Os damos el más sentido pésame por vuestra pérdida, dijo Gargeriet, y creo hablar en mi nombre y el de mis compañeros cuando digo que, una vez concluida la expedición que nos ocupa, nos comprometemos a regresar para tratar de esclarecer la triste desaparición de vuestros hijos. Aunque había querido ser amable y dejar un resquicio abierto a la esperanza, las palabras del caballero en poco pudieron confortar a los desconsolados padres, que aún así fingieron agradecerlas y asintieron, agachando la cabeza antes de retirarse a uno de los cobertizos, pues se empeñaron en ceder su propia cama a los invitados, de modo que todos se fueron a dormir con un deje amargo en la boca y en el corazón. Fue entonces cuando Gawain se sumió en un profundo sueño. En él se vio avanzar de súbito por una región ignota de umbríos valles, envuelto entre tinieblas y desorientado durante largo rato, hasta distinguir a lo lejos la lóbrega silueta de una fortaleza, encaramada en lo alto de una colina. Sus muros estaban devorados por el liquén y el musgo, y los vanos y ventanas que se abrían, negruzcos en ellos, semejaban cuencas vacías en un rostro ciego. Un escalofrío le recorrió el espinazo al contemplar aquella imagen, antes de que las sombras tornaran a envolverlo todo. Después, muy poco a poco, como si sus ojos cerrados se estuvieran acostumbrando a la espesa oscuridad, fue distinguiendo los contornos de una estancia de altos techos y las siluetas de varios cuerpos o de sombras de cuerpos que parecían penar, agazapados y muy juntos entre sí, en mitad del tétrico espacio. En sus oídos creyó percibir entonces el eco distante
de sollozos y gemidos entrecortados. La visión ya volvía a tornarse borrosa, cuando una de las sombras agazapadas pareció incorporarse en la distancia, y encendiendo una vela, avanzó hacia él muy lentamente, como si flotara en la oscuridad, envuelta en una esfera de débil luz. Cuando la figura ya estuvo muy próxima, el caballero pudo distinguir el rostro medio embozado de una mujer todavía joven y hermosa, de llamativos ojos glaucos que lo miraban fijamente, implorantes, como reclamándole algo de él. La mujer despegó los labios, pero Gawain fue incapaz de escuchar lo que pronunciaba. Tuvo que hacer un esfuerzo por tratar de leerlos y discernir en la muda articulación una petición angustiada de auxilio. Ya iba a hablar en sueños a la mujer cuando el rostro de ésta se contrajo en una mueca de terror y unas manos la aferraron desde detrás, tapándole la boca y arrastrándola de nuevo hacia las tinieblas, pues se apagó la vela que portaba consigo. Fue aquel el instante en que Gawain había despertado de golpe en mitad de la cabaña y de la noche. El caballero volvió a tenderse sobre el jergón. El sueño había sido tan real que en su retina flotaban todavía el rostro de la mujer y sus claros ojos suplicantes. «Ayudadnos», había leído que pronunciaban sus labios. «Ayudadnos». Gawain tentó las sombras con sus manos. A su lado, Gargeriet e Ivain roncaban pesadamente. Afuera, el viento aullaba y la tormenta seguía descargando su furia. El sobrino del rey resopló con fuerza, todavía impregnando de las sensaciones que había inducido en él las extrañas imágenes. El sueño volvió a vencerlo. ¿De dónde había surgido y qué significaban? ¿Quién era la mujer que reclamaba su ayuda? No podía responder a ninguna de aquellas preguntas, pero si algo tenía por cierto era que nunca antes había sentido una llamada con tanta fuerza. Cuando Gawain abrió los ojos de nuevo, Gaheriet e Ivain daban cuenta con buen apetito de las gachas calientes que Gulfrún les había servido como desayuno. «Parece que nuestro Adalid ha tenido a bien despertarse. Vuelves en ti justo a tiempo, pues estábamos a punto de devorar tus gachas», dijo Ivain sonriendo. Algo aturdido todavía, Gawain se pasó una mano por los rizosos cabellos. El sueño de la noche anterior continuaba envolviéndolo de un modo extraño, y la imagen de la mujer desconocida seguía prendida en sus mientes con una vivacidad prístina, casi punzante. El caballero miró a su alrededor. La mayoría de los recipientes diseminados por la cabaña se habían visto desbordados por el agua caída durante la noche, y Gulfrún se afanaba en limpiar todo con un paño. Afuera, con la llegada del día, la tormenta había amainado, pero el cielo seguía encapotado y el aguacero había dejado paso a una llovizna fina pero pertinaz. Los huesos dolían solo con tener que pensar en cabalgar bajo ella durante toda la jornada. Una vez hubieron desayunado y aprestado sus pertrechos y monturas, los tres caballeros se despidieron de sus humildes anfitriones.
Gaheriet volvió a formular su promesa de regresar cuando hubieran completado su empresa, y los campesinos asintieron en silencio, incrédulos. Cuando montaron en sus caballos, el granjero les repitió las indicaciones sobre la ruta que les había dado la noche anterior. El camino principal prosigue durante casi 2 jornadas hacia el norte, recordó. En ese momento encontraréis una bifurcación. Tomad la senda de la derecha para continuar hacia el noreste, si como afirmasteis es el rumbo que lleváis. Evitad la de la izquierda, pues se interna en los angostos predios de Linor. Los jinetes asintieron, y después de agradecer una vez más a sus anfitriones su hospitalidad, reanudaron el viaje bajo la gris ceniza del firmamento. Bien proporcionado, de complexión atlética y fibrosa, a pesar de que ya no podía considerarse un joven, Gawain encabezaba la marcha. Una tupida barba de color miel ocultaba su recta mandíbula, y los cabellos del mismo color le caían sobre los anchos hombros formando bucles. En sus ojos verdes brillaba una audaz resolución, y cabalgaba siempre muy recto, con la cabeza alzada, signo no tanto de orgullo como del poderoso anhelo, a veces casi desesperado, de hallarse en todo momento a la altura de sus elevados ideales. En su escudo brillaba un águila bicéfala y dorada, con las poderosas alas desplegadas sobre un campo dorado. La enseña era tan conocida como la fuerza del brazo que la portaba, y su repentina visión bastaba las más de las veces para disuadir a cuantos hubieran osado salirle al paso desprevenidos sobre su identidad. Hasta hacía poco menos de un mes, muchos habían tenido a Gawain por el segundo mejor caballero del mundo, solo superado por el formidable Lanzarote del Lago. Desde hacía varias semanas, sin embargo, la llegada a Camelot de un muchacho de ascendencia ignota, Galahad, parecía haber trastocado este orden. Procedente de la abadía donde había sido criado como un huérfano, el joven había demostrado ser un portento. Ante el asombro de todos, había sido capaz de sentarse en el asiento peligroso, el único sitial libre de la mesa redonda, y no perecer calcinado como les había sucedido a cuantos lo habían intentado antes, pues según una profecía vertida en su día por el mago Merlín, el asiento solo podía ser ocupado por el más noble de los caballeros, aquel destinado a llevar a cabo la más alta de las empresas. Era Galahad, por tanto, un elegido, el esperado durante tanto tiempo. Los sorprendentes hechos acaecidos en las jornadas siguientes así parecían haberlo confirmado. Poco después del episodio del asiento, solo él había sido capaz de apoderarse de una rutilante espada que había aparecido flotando en el río sobre un bloque de mármol, junto al castillo de Arturo. Al día siguiente, durante el célebre torneo de Pentecostés, había derrotado a cuantos caballeros había enfrentado, y solo el estallido de una repentina tormenta había impedido que cruzara lanzas también con el antiguo campeón, Lanzarote, quien de todas formas había terminado por hincar la rodilla en el suelo para reconocer la primacía del recién llegado. Aquella concatenación de prodigios había convencido a todos los cortesanos del rey Arturo de que la llegada de Galahad y la aparición del Grial estaban relacionadas de algún modo, y de que un nuevo tiempo, con sus esperanzas
y sus incertidumbres tal vez se estuviera abriendo ante ellos. Esta fastidiosa lluvia no deja de perseguirnos, dijo el espigado Gajerier, el más alto de los 3 jinetes, extendiendo su mano enguatada. Como lamento que hace 10 días nos privara de asistir a un combate sin parangón en Camelot. A fe mía que, de no haber sido suspendido el torneo, Galahad también habría hecho morder el polvo a Lanzarote. Pocas dudas albergo yo también sobre ello, corroboró el rubicundo Ibaín, algo más bajo que sus compañeros, pero de talle excepcionalmente recio. Nunca vi un caballero adornado con semejantes cualidades. Solo el propio Lanzarote en su juventud pudiera tal vez haberle hecho frente. Que me aspen, además, y ambos no se parecen como 2 gotas de agua. ¿Acaso alguien puede dudar de que... Gawain lo interrumpió antes de que concluyera su parlamento. Tente, Ibaín, no hagas afirmaciones que no puedas sostener y que comprometan el honor de otro caballero, dijo con firmeza, e Ibaín bajó la cabeza, algo avergonzado, pues sabía a Gawain muy cercano al caballero del lago. Lo cierto era que pocos en Camelot habían dejado de preguntarse si Galahad era el heredero del caballero del lago, solo en el sentido figurado de un nuevo campeón, o también en alguno más, pues su impactante parecido físico con Lanzarote había despertado tanto asombro y admiración como sus prodigiosas hazañas. Si bien ninguno de los guerreros, ni siquiera el rey, había osado, por respeto, mencionar tal circunstancia en presencia del que hasta hace bien poco había sido el primero entre ellos. La llegada de Galahad ha supuesto un soplo de aire fresco para la corte y nuestra insigne hermandad, cuando más lo necesitábamos, que duda cabe, continuó Gawain, pero a pesar de los prodigios que ha obrado y de su victoria en el torneo, aún debe probar su fuerza y su valor en verdadera lid. La búsqueda del Santo Grial le ofrecerá ocasión de hacerlo, y no solo a él, pues o mucho me equivoco, o todos seremos puestos a prueba antes o después durante el transcurso de esta magna empresa. Gajerier e Ibaín asintieron en silencio. Las palabras de Gawain eran juiciosas. Con todo, costaba no detectar también en ellas un vago resquemor por haber sido relegado al tercer puesto entre los caballeros de la mesa redonda por Galahad, quien, como a tantos otros, lo había descabalgado con pasmosa facilidad durante la justa. Era evidente que el sobrino del rey ansiaba más que nadie trabar combate y acometer nuevas gestas que le procurasen la ocasión de recuperar la gloria, pues en su fuero interno Gawain no se tenía por menos que nadie. Convendrán conmigo, aún así, le dijo Gariet, que habría sido un duelo digno de verse. Eso no lo negaré, concedió Gawain antes de sumirse otra vez en sus pensamientos. La jornada transcurrió sin mayor incidentes, aunque el piso embarrado tornaba el avance cada vez más penoso. En tan solo 2 ocasiones se cruzaron los caballos con otros viajeros,
si bien ninguno pudo aportarles pista alguna que los ayudara en sus pesquisas, ni mostraron muchos deseos de prolongar la conversación bajo la lluvia. Tampoco en los 3 villorrios que atravesaron lograron recabar información valiosa, más allá de que algún otro caballero había pasado ya por uno de ellos, haciendo las mismas preguntas. En otra aldea, la última que dejaron atrás, los chiquillos los escoltaron durante casi una milla, embelesados por sus rutilantes armaduras y sus célebres insignias, hasta que las maderas que los perseguían lograron hacerlos regresar completamente empapados. Parece que hemos conseguido salvar el pellejo y dejar atrás a nuestros perseguidores, dijo Ivaín en tono jocoso. Gajeriet rió de buena gana, mas Gawain pareció no prestar atención al episodio, pues apenas si había vuelto a pronunciar palabra en todo el camino. Lo cierto era que seguía acompañándolo la imagen de la misteriosa mujer que había visto en sueños. Esta se resistía a desvanecerse entre la diurna urdimbre de lo real, como habría cabido esperar. Muy al contrario, con cada paso que avanzaban sobre la ruta enlodada, la visión parecía cobrar cada vez más fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Acaso se acercaba a ella de algún modo? Esa noche los jinetes la pasaron en un refugio de pastores, bajo techo, pero casi expuestos a la intemperie. Tras devorar una frugal cena improvisada con alguna de las provisiones que llevaban consigo y echar a suerte las guardias nocturnas, se dispusieron a descansar. De nuevo cayó Gawain presa de un profundo sueño, y de nuevo volvió a transitar por el mismo paraje, hasta que el rostro de la mujer emergió de entre las sombras, como envuelta en un sudario de pálida luz. Esta vez, sin embargo, una mordaza parecía tapar la boca. Lo más extraño fue que, a pesar de aquel impedimento, en esta ocasión el caballero sí pudo oír claramente en su cabeza la voz de la cautiva pidiendo auxilio, sin necesidad de tener que leer sus labios, ahora ocultos. De nuevo aquel ayúdenos, imperioso y compungido, que semejó reverberar en una cámara cerrada. Al poco, sin embargo, la imagen del semblante de la mujer se deshizo y se trocó en la visión de un cruce de caminos bajo la luz de la luna, junto a lo que parecía un viejo y poderoso roble. El soñante permaneció indeciso frente a la bifurcación, hasta que la llama de una vela se hizo visible más adelante en el ramal izquierdo, y pudo distinguir de nuevo la figura de la mujer agitándola suavemente, como instándolo a seguirla, hasta que su silueta se fundió una vez más con las tinieblas, desvaneciéndose como un espectro. Aguardad, quiso decirle Gawain en sueños. Aguardad, ¿quién sois? Aguardad. Se despertó gritando, de modo que Ivaín, que montaba guardia medio adormilado, volvió en sí de súbito y se llevó la mano a la espada en un acto reflejo. Por todos los diablos, Gawain, dijo al advertir que era su primo quien había gritado, mas vuelves a despertarte a tiempo, es tu turno. Durante su tramo de guardia hasta el alba y a lo largo del camino, al día siguiente, el caballero se sintió bajo el influjo del recurrente sueño nocturno,
y de la visión de la mujer que con tanta urgencia reclamaba su ayuda. Junto a la de ella evocó también la imagen de los dos campesinos que les habían brindado posada, sus rostros melancólicos y desesperados bajo la lluvia, sus miradas abatidas. ¿Cómo ignorar ambas llamadas? ¿Se tenía o no por un verdadero caballero andante? Se dijo. Algo en su interior, además, comenzaba a hacerle sospechar que ambas imágenes no eran ajenas entre sí, que el sueño estaba imbricado de alguna forma con la historia referida por sus anfitriones. Era tan solo una corazonada, pero como la visión de la misteriosa mujer parecía ganar fuerza y solidez con cada paso que avanzaban. Junto a su afán justiciero, sin embargo, en las entrañas de Gawain bullía algo más que ni él mismo acertaba a reconocerse todavía. Su corazón palpitaba con el anhelo de aventura, sí, pero también y sobre todo con el de fama. Bajo su fachada de cortés modestia, el sobrino del rey siempre había tenido hambre de gloria, mucho más de la que nunca hubiera llegado a admitir. Era aquel un anhelo herido que se había multiplicado desde que Galahad arribara a la corte, eclipsando a todos y a todo. El recién llegado tal vez fuera el caballero más puro de la corte, y quizá estuviera por tanto destinado a hallar el grial, como anunciaba la profecía, pero con Lanzarote en declive, Gawain todavía podía erguirse, si no en el más puro, sí en el más valiente de los caballeros, en el más esforzado y feroz de los guerreros. Si la sublime y pristina pureza del sagrado cáliz le estuviera vedada, aún podía ser el que más victorias y más honrosas lograse, el que más enemigos abatiese con su solo brazo. Mientras cabalgase acompañado, sin embargo, habría de repartir su gloria con sus compañeros, cuya presencia, sin que él comprendiera todavía por qué, comenzaba a irritarlo. En el fondo, envidiaba a aquellos de sus camaradas que habían partido a la aventura solos, y estaba cada vez más tentado de aprovechar la primera ocasión que se le presentase para tomar su propia senda y acometer sus propias gestas. Era en definitiva su ambición tanto más virulenta cuanto más reprimida, la que nutría sus racionales argumentos y sus caballerescos ideales de justicia. Tras media jornada de marchar, casi en silencio, cuando el sol alcanzó su punto más elevado, invisible tras el denso mosaico de nubes, los caballeros divisaron la bifurcación de la que el campesino les había hablado. Al contemplar en lontananza a Gawain, le dio un vuelco el corazón. En el mismo ángulo de tierra que la senda formaba al dividirse, crecía un formidable roble, idéntico al que el caballero había visto en su sueño, si bien ahora se le aparecía bajo la luz diurna. Casi de inmediato, la imagen de la hermosa mujer, suplicando su ayuda, volvió a tomar cuerpo frente a él, hasta tal punto que,
Tuvo que frotarse los ojos para aclarar la vista y atender a la senda. Todo parecía encajar. La señal se hacía ahora evidente y su cuerpo entero vibró, sus músculos tensados por la anticipación de la aventura. ¿Cabía alguna duda de que el tenebroso valle de Linor era su destino? Fuera lo que fuese lo que aguardaba entre sus tortuosas veredas, Gawain detuvo su marcha. Nuestros caminos se separan aquí, dijo a sus acompañantes. Gaheriet e Ivain se volvieron al punto sobre sus grupas, desconcertado. ¿Cómo es así?, dijo el recio Ivain. ¿Vas a desviarte de la ruta que nos marcamos al salir de Agnan? Dos motivos me impulsan a tomar esta senda, respondió Gawain. El primero es que así cubriremos más terreno en nuestra búsqueda, pues dudo que ninguno de los nuestros haya tomado antes la senda de Linor. Las pistas para completar nuestra pesquisa pueden hallarse en los rincones más insospechados. El segundo, no menos relevante, es que soy de la opinión de que nunca hallaremos el Santo Grial si para encontrarlo renunciamos por el camino a nuestros más sagrados deberes como caballeros. Algo oscuro acontece en esta región que ha de ser desentrañada. Algún mal aflige que debe ser extirpado. Los caballeros miraron hacia el ramal izquierdo, mas era poco lo que podían ver, pues la senda se tornaba ascendente y desaparecía casi de inmediato entre una espesa bruma. Dividámonos, pues, cumplid vosotros con el itinerario fijado, y yo trataré de alcanzaros tan pronto haya resuelto el misterio que ocultan estos valles. ¿Por qué aventurarse solo?, dijo Ivain. Iremos contigo y retomaremos luego nuestra ruta. El tiempo apremia, lo interrumpió Gaheriet, posando su mano sobre el hombro de Ivain. Su hermano intuía los verdaderos motivos de Gawain mejor que este mismo, y se sentía herido en su orgullo. El mal avanza inexorable, y hemos de encontrar cuanto antes la manera de frenarlo. Sea pues, si prefieres seguir tu propio camino, hermano, que el Señor ampare tus pasos y permita que volvamos a reunirnos pronto. Ivain guardó silencio, y Gawain los saludó a ambos cortésmente con una inclinación de cabeza antes de bajarse la víscera del casco y azuzar a su montura para tomar el camino del noroeste. Buena suerte, les dijo al pasar a su lado, y desapareció pendiente arriba, engullido por la niebla. Durante varias horas, Gawain avanzó casi a tiendas por un camino sinuoso, en cuyos flancos la vegetación se tornaba cada vez más exuberante a medida que la humedad también crecía. En algunos tramos, el sendero se estrechaba tanto entre revuelta y revuelta que quedaba apenas reducido a un hilillo de tierra negruzca, mientras los árboles de uno y otro lado tendían sus ramas sobre él, como enzarzados en una lucha inmóvil, formando una bóveda casi compacta por la que apenas penetraba la luz
ya de por sí tenue en aquella época del año. ¿Cómo no iban a extraviarse los viajeros o ser asaltados en aquella región que semejaba hecha de vapor? Se dijo Gawain mientras avanzaba con 1000 ojos, vigilando a cada poco sus flancos y su retaguardia, su mano enguantada férreamente agarrada al pomo de su espada. Solo en un determinado punto el camino ascendía lo suficiente como para que los arbustos y matojos sustituyeran el tupido bosque, y coronado una de las montañas que formaban el valle, elevarse ligeramente sobre la densa capa de nubes. Desde las peñas de aquella cima, el caballero pudo distinguir entre los jirones caliginosos que se extendían a sus pies la lejana silueta de un castillo encaramado en una colina, y no muy lejos lo que parecía las techumbres de una pequeña aldea. Con un nuevo pálpito reconoció en aquella fortaleza a la que había visto en sus sueños, y sin dudarlo un instante reanudó la marcha y puso rumbo hacia ella. Cuando había completado tan solo un pequeño trecho de largo y tortuoso descenso hacia el valle, rodeado de nuevo por la niebla, sucedió sin embargo algo extraño. Por un instante el viento pareció traer a través de la bruma lo que semejaba el lejano llanto de un niño. Creyendo que era el silbido del aire el que lo había engañado, o el alarido distante de alguna alimaña, el caballero siguió avanzando. Pero entonces el llanto volvió a oírse, esta vez un poco más cercano, aunque la niebla que todo lo envolvía hacía muy difícil determinar con exactitud su procedencia. Antes de que se hubiera extinguido, un segundo sonido muy similar al primero se superpuso a aquel, y luego por unos instantes un tercero, más entrecortado, antes de que se hiciera de nuevo el silencio. Desconcertado, el caballero detuvo su montura y permaneció un buen rato escuchando, inmóvil, en mitad de la senda brumosa, hasta que el malhajado llanto tornó a hacerse audible. ¿Quién vive?, gritó entonces, pero tan solo se escuchó un rumor más grave y silbante, que pareció callar por unos momentos los infantiles quejidos. Al poco, sin embargo, los lloriqueos regresaron, y el jinete decidió descabalgar. Dando unas palmadas a su montura para tranquilizarla, Gawain desenvainó lentamente su espada y abandonó la senda. Trepó por el terraplén que la flanqueaba por su derecha, en la dirección en la que creía haber oído los llantos. ¿Quién vive?, volvió a gritar. Precisad ayuda. Pero su voz de nuevo se perdió en la montaña sin hallar más réplica que la de su propio eco. Hacia el oeste, las nubes que velaban el firmamento sempiternamente empedrado comenzaron a teñirse de grana. Tras aguardar sin éxito una nueva señal, el caballero decidió regresar junto a su montura y reemprender la marcha, pues el riesgo de extraviarse con aquella niebla y con la noche ya próxima era en verdad muy grande.
Antes de culminar el descenso, sin embargo, tuvo ocasión de dejar a un lado dos caseríos, separados por poca distancia, que parecían abandonados o saqueados. Las puertas crujían a la intemperie, al igual que las contraventanas que, empujadas por el viento, chocaban una y otra vez contra los desvencijados marcos. A través de los vanos, la niebla había tomado posesión de los interiores, formando morosas lenguas de bruma, como si fuera el humo preservado de un antiguo incendio que hubiera hecho huir a sus moradores largo tiempo atrás, de modo que las construcciones en estado ruinoso, por lo que semejaba una incuria prolongada, componían una estampa fantasmagórica. Gawain sintió un escalofrío recorriéndole el espinazo al dejarlas atrás. Cuando el caballero alcanzó por fin la vaguada, con la niebla pisándole ahora los talones, y se llegó al trote hasta el umbral de la pequeña aldea, su impresión no fue menos desconcertante. Imperaba en ella un absoluto silencio, por completo antinatural, quebrado tan solo por el rumor del río, y las casas, si bien no estaban abandonadas como las dos que había visto en su descenso, parecían cerradas a cal y canto, con las puertas y contraventanas atrancadas. Con los músculos en tensión, Gawain expolió con suavidad a su caballo y avanzó lentamente por la calle terrosa que hacía las veces de arteria principal. Nada más adentrarse en el escueto caserío, sin embargo, tuvo la sensación de que lo observaban, no uno, sino numerosos pares de ojos. Al llegar al centro, detuvo el paso y se giró de súbito. Tan pronto lo hubo hecho, se escuchó el chasquido seco de una tablilla al correrse. Una mirilla quizá. ¿Quién anda ahí?, preguntó a voz en cuello por tercera vez aquella tarde. ¿Por qué os ocultáis? Sus palabras volvieron a diluirse en el silencio. Irritado y abandonando toda precaución, tornó a descabalgar, pues había visto que una de las puertas más cercanas tenía una aldaba. Llegándose hasta ella, asió la argolla de metal y la golpeó con fuerza contra la madera de la puerta, hasta tal punto que pareció que iba a romperla. «Abrid a un caballero del rey Arturo», gritó. «¿Qué diablo sucede en este maldito pueblo? Regresad por donde habéis venido», se oyó entonces que decía una voz ahogada a sus espaldas. Gawain se giró presto, pero su mirada volvió a topar con un muro de silencio y cerrojos. Como había sucedido en los extraños llantos, resultaba imposible precisar exactamente de dónde había surgido la voz. Quienquiera que hubiese hablado, además, juzgó más oportuno no volver a hacerlo. ¿Teméis represalias? El caballo de Gawain relinchó, nervioso, y al volver la vista hacia él, el caballero descubrió que la niebla de las montañas había bajado ya hasta el fondo mismo del valle, y poco a poco iba cubriendo también la aldea en sus luegos y vaporosos dedos. La luz decrecía por momentos y las sombras empezaban a descender desde el cielo sobre el angosto valle. Aquel villorrio hostil que hedía a estiércol y a terror no era lugar seguro donde pasar la noche.
En ese momento, varias luminarias se hicieron visibles en la distancia, y Gawain advirtió las hogueras que habían comenzado a arder en los torreones del castillo sobre la colina, al modo de faros. Si aquella fortaleza era en efecto la misma que se le había aparecido en sueños, debía guardar a la fuerza más de un secreto y de un peligro. Los extraños episodios a los que no había dejado de asistir desde que tomara el camino del valle del Linor así parecían confirmarlo, pero el repentino relente nocturno le hizo temblar de frío, y la bruma empezaba a envolverlo todo con su lento abrazo como una serpiente. Gawain oteó la distancia y el siniestro castillo encarmado. Se hallaba tras sus muros la hermosa mujer que le había pedido socorro en sueños. Era ahí a donde lo conducía su solitaria aventura. Solo había una manera de averiguarlo. Armándose de valor y azuzando de nuevo a su montura, puso rumbo hacia la cercana colina. Tan pronto como dejó atrás la aldea, se internó en un pequeño bosquecillo que precedía a la loma sobre la que se erguía la fortaleza. Las ramas de los árboles volvían a formar en aquel tramo una suerte de cúpula, y en algunos puntos se entrelazaban con tal profusión y a tan baja altura que el jinete tuvo que agacharse para no golpearse. Cabalgaba hacia la fortaleza, entre la fronda, ya casi a oscuras, cuando volvió a oír una voz a sus espaldas. «Deteneos, noble señor. Si cabalgáis hacia el castillo, cabalgáis hacia una muerte segura». El jinete refrenó de súbito el paso y se volvió. En esta ocasión sí pudo ver a quien había proferido aquellas palabras. En mitad del camino, sosteniendo un fanal en la mano, había un viejo fraile, vestido con un hábito sencillo y andrajoso. Los largos cabellos grises le brotaban desordenadamente de los laterales de la cabeza, calva en su centro. Era un hombre enjuto y nervioso, de nariz ganchuda y ojillos oscuros e inquietos, al que los años habían encorvado considerablemente. Bañado por la luz del candil y rodeado por la niebla, de pie en mitad de la senda, y el crepúsculo semejaba un verdadero espectro. «Venid conmigo, deprisa, antes de que os avisen desde el castillo», le dijo, apremiándolo con un gesto de la mano e invitándolo a que lo siguiera. Tras vacilar un instante, Gawain hizo como le decía. Al seguir al anciano, el caballero descubrió que en un flanco de la senda la vegetación se abría paulatinamente hasta formar un pequeño claro que se llegaba hasta la orilla del escueto río, en el punto en el que éste trazaba un suave meandro. Ahí, en el límite del claro y junto al curso de agua, se alzaba una modesta ermita de piedra y un almacén anexo, tras el que asomaba la rueda de un viejo molino fluvial algo destartalado. El frailecillo aguardaba al caballero en la puerta del sencillo templo, todavía apremiándolo con ostentosos gestos e instándolo a que entrase. «Atad vuestra montura en la fronda y pasad, no os entretengáis», le dijo. «Corréis más peligro del que pensáis». Gawain observó a su imprevisto anfitrión y trató de calibrar si podría fiarse de él. Miró a su alrededor. Entre el castillo tenebroso y la aldea hostil no parecía haber muchas más opciones de refugio. Así pues,
descabalgó, ató su montura ocultándola entre los árboles y cruzó el umbral de la ermita antes de que el clérigo cerrase presto la puerta tras él. Afuera, los últimos restos de claridad se disiparon, engullidos por las sombras, y la noche cayó una vez más sobre el valle de Linor como una maldición. El interior del templo estaba iluminado por la luz de 4 antorchas fijadas a los muros. La construcción consistía en una sola nave y un ábside, bajo cuya bóveda se elevaba un modesto altar de piedra, separado del resto por un rudimentario iconostasio y precedido por un nicho sorprendentemente vacío, ante el que el frailecillo se arrodilló y se persignó antes de conducir al caballero a través de un arco fajón a una estancia contigua que al parecer hacía las veces de despensa, comedor y dormitorio. ¿Tenéis hambre?, dijo el religioso, colocando sobre una ruda mesa un poco de salchichón y un currusco de pan ennegrecido, al que Gawain no hizo ascos, pues en verdad estaba famélico. Habéis tenido suerte, señor. No siempre puedo avisar a tiempo a aquellos incautos que se acercan al castillo. Otras veces mis advertencias son desoídas con funestas consecuencias. Pero, ¿qué demonios sucede en esta región espantosa?, quiso saber Gawain. He visto granjas abandonadas en mi camino hasta aquí, y la aldea semeja desierta, aunque es evidente que sus habitantes se ocultan de los foráneos. Tenía intención de que fuera el señor del castillo y de estas tierras quien tuviera a bien explicarme qué acontece. Os ruego que no blasméis entre estos muros, mi señor, lo amonestó el fraile antes de responderle. Habéis de saber que el castillo y la heredad que en tiempos pertenecieron a Sir Runwald, duque de Linor, a quien Dios guarda en su seno, está hoy en manos de asesinos y bandidos. Os habrían cortado el pescuezo como es su costumbre nada más veros llegar. ¿Cómo es posible tal cosa?, preguntó Gawain. Os lo diré, pero solo si prometéis emprender el regreso antes de que amanezca, o vuestra muerte pesará sobre mi conciencia. No puedo hacer tal cosa, padre. Mis votos de caballero me obligan a prestaros ayuda, si está en mi mano hacerlo. Hablad, os lo ruego. El fraile suspiró resignado. Hace ya 4 años que Sir Guardalao y sus 6 hermanos, nacidos todos ellos de noble cuna, pero los hombres más ignominiosos que hubo jamás en el suelo de Inglaterra, pidieron la mano de la primogénita de Sir Runwald. Al no ser satisfecha su demanda, asignaron a sangre fría al duque, a sus hijos y a cuantos varones había en el castillo, tomándolo bajo su control y haciendo prisioneras a las mujeres. Nadie vengó ese aprobio ni castigó ese crimen, replicó el caballero, cada vez más escandalizado, si bien comenzaba a comprender el significado de sus visiones, de las cuales, sin embargo, nada dijo al clérigo todavía. No faltaron al principio quienes lo intentaron, pero los hermanos, ayudados de una guarnición
que formaron con una caterva de mercenarios y maleantes de la peor calaña, lograron derrotar a cuantos los enfrentaron. Son gentes curtidas en la lid, y los vasallos del duque eran pocos, mi señor. El de Linor era ya un linaje en decadencia cuando fue herido de muerte, y este valle umbrío está apartado de todo y de todos. Fuimos abandonados a nuestra suerte, y los usurpadores se convirtieron en señores. Desde entonces asesinan a cualquier caballero que se llegue desprevenido hasta el castillo, o a los varones de cualquier comitiva que haga lo propio tras extraviar sus pasos. A las doncellas, por lo que sabemos, las apresan y las mantienen cautivas en un ala del castillo, desde donde a veces piden auxilio sin que nadie pueda socorrerlas. Sabe Dios de qué ultraje serán víctimas, añadió cabizbajo. Pero, ¿y las gentes de la aldea? ¿Acaso no tienen honor? Y vos mismo, ¿cómo podéis tolerarlo? Las gentes sencillas no están interesadas en el honor, mi señor, sino en la supervivencia. Hace tiempo ya que los mejores abandonaron estos predios. Además, en cuanto a los que permanecen aquí, también ellos precisan de alguien que escuche sus pecados. Yo mismo tengo algunos terribles que espiar, dijo el sacerdote. Cuando mis superiores, por toda ayuda, me invitaron a partir, decidí quedarme con la esperanza de al menos poder socorrer a algunos como a vos, aunque sé bien que cualquier día las gentes del castillo me cortarán el pescuezo a mí también. Decidme, además de los hermanos, ¿cuántos hombres conforman ahora mismo la guarnición? Apenas una veintena. Ya no precisan más para defender el castillo con garantías. Si bien la mayoría, parte del tiempo, muchos de ellos están bebidos o durmiendo la borrachera. Mañana es 1 de mes y una patrulla vendrá a la aldea a cobrarse sus abusivos impuestos en especie. También aquí, pues, habiendo desvalijado ya todo lo que había de valor, acostumbran a llevarse una docena de sacos de harina del grano molido en molino. Por eso es imperioso que partáis pronto, antes de que lleguen y os descubran. Gawain escuchó con atención y permaneció pensativo unos instantes. Había sido, por tanto, una de las cautivas la que, mediante algún oscuro poder, había logrado ponerse en contacto con él. Todo parecía apuntar a que así era. Estaba de suerte. Además, pensó, si al día siguiente un pequeño grupo de los bandidos se disponía a hacer confiado una salida del castillo, su pulso se aceleró. Tal vez estuviera ante la oportunidad que tanto había ansiado para coronarse de fama sin tener que compartirla. ¿Cuántos hombres suelen conformar la patrulla?, preguntó. Suele encabezarla un par de los hermanos que llevan 2 o 3 hombres consigo, si es que logran repescar tanto sobrios. No necesitan más, pues Nain el Valle ofrece ya no necesitan más, pues Nain el Valle ofrece ya resistencias al pago del tributo. Pero, ¿por qué lo preguntáis? ¿No tendréis intención de enfrentaros a ellos vos solo? Tal vez, respondió Gawain. Sería una locura, señor. Habéis de saber que esos canallas no respetan nada. Hace tiempo se llevaron hasta la imagen policromada del santo que
presidía el altar, menos aún respetan las reglas de la caballería. No mostrarán reparos en atacaros todos a la vez. No tendrías la menor oportunidad. Partid al alba, os lo ruego. Perder cuidado, padre, pues yo también soy hombre de recursos. Sabré dispensar a esos canallas el trato que merecen, respondió Gawain, quien ya había comenzado a madurar un plan en su cabeza. Dejadme pernoctar aquí. Cuando la patrulla llegue mañana, yo estaré en el almacén, preparando los sacos. Les diréis que habéis tomado un fámulo a vuestro servicio para asistiros con las tareas del molino, pues los años os pesan ya. Nada de raro hay en ello. El resto déjamelo a mí. Virgen Santísima, dijo el fraile, persignándose inmediatamente a continuación. No hay modo de disuadiros, no lo creo. El fraile guardó silencio durante un rato y mientras tanto escrutó con curiosidad el rostro del caballero. Que sea pues lo que nuestro Señor juzgue oportuno. Tal vez sea Él quien os envíe. Al fin y al cabo, dijo cruzando los brazos. Bajo las anchas mangas de su raída sotana. Podéis dormir en el almacén si así lo deseáis. Hay heno y paja de sobra. Os doy las gracias nuevamente. Solo os pido que mañana no cometáis ningún sacrilegio entre estos muros. Suficientes tienen lugar ya tras los del castillo. Jamás os haría mancillar la casa de nuestro Señor, respondió Gawain. El fraile ya se retiraba cuando su huésped volvió a dirigirse a él. Una última cosa, padre, dijo el caballero. ¿Podéis prestarme unas ropas más humildes, de mi talla, que llamen menos la atención? El viejo sacerdote se detuvo en el umbral del arco para mirarlo de arriba abajo. Veré lo que puedo encontrar, mi señor, dijo. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con los mitos del rey Arturo. Estamos con el libro de La búsqueda del Grial y el castillo de la desdicha. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.